En este video vamos a estudiar el caso de una expansión libre de un gas ideal. Para eso consideramos que inicialmente tenemos un gas en un recipiente con paredes aislantes dividido por una pared removible. Quiere decir que esta pared podemos removerla en cualquier instante y en el otro extremo del recipiente no hay nada. Después el estado B consiste en el mismo gas, pero después de que ya hemos removido esta pared. En este caso el gas ocupa un volumen B sub B y queremos saber qué temperatura posee el gas después de esta expansión libre. Como las paredes son aislantes, el intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores es cero. Lo que nos queremos preguntar es cuánto vale el cambio en la entropía del estado B y el estado A. Lo natural sería calcular la entropía usando esta expresión, pero nosotros no sabemos si este proceso es reversible o no. Entonces, en general, nosotros no podemos calcular esta integral para todos los estados entre el estado A y el estado B, pues no sabemos si este proceso es reversible. Además, no sabemos si el proceso es cuasiestático o no, debido a que esta pared se quita de forma repentina y la expansión puede ser muy rápida. Y además el volumen, una vez que quitamos esta barrera, puede ser que no sea posible definirlo. Entonces nosotros no podemos usar esto, pero podemos usar el hecho de que S es una variable de estado. Es decir, que la integral de ds entre el estado A y el estado B no depende de la trayectoria, por lo cual esto es la entropía del estado B menos la entropía del estado A. Si nosotros fuéramos capaces de demostrar que esta temperatura es la misma que esta, entonces podríamos ocupar el resultado encontrado en el ejercicio anterior, que fue que el cambio en la entropía es en número de partículas por la constante de Boltzmann, el logaritmo del cociente entre los volúmenes, donde T1 era la temperatura inicial y la final. Si no has visto ese video, da clic en este resultado. Bueno, entonces, para demostrar que esta temperatura, que le voy a llamar TB, es igual a T1, vamos a ocupar la primera ley, que dice que el cambio de la energía interna de nuestro sistema es igual a la transferencia de calor entre el sistema y sus alrededores más el trabajo hecho por los alrededores sobre el sistema. En este caso esto es cero, pues es una expansión libre, es decir, como no hay nada aquí, entonces este vacío pues no realiza trabajo sobre el sistema cuando esto se expande. Es una expansión libre, no hay fuerzas externas a nuestro sistema. En realidad sí hay fuerzas externas, que son las de las paredes, pero estas fuerzas no hacen trabajo sobre el sistema, es decir, estas paredes no se mueven y de este lado no tenemos fuerzas externas, por lo cual no hay trabajo neto ejercido sobre el sistema. Por otro lado, tenemos que delta Q es cero, pues las paredes son aislantes, pues no hay transferencia de calor entre el exterior y el sistema, por lo tanto es compuesto. Por lo tanto, si esto es cero y esto también es cero, lo único que nos queda es que delta U es cero. El cambio en la energía interna del gas en este proceso es cero. Pero para un gas ideal sabemos que el cambio en la energía interna es 3/2 del número de partículas por la constante de Boltzmann por el cambio en la temperatura. Pero si esto es cero, entonces no le queda a otra más que el cambio de la temperatura sea cero. Es decir, en este proceso la temperatura del gas no cambia. Por lo tanto, la temperatura en el estado B es igual a la temperatura inicial del gas. Demostrado eso y entendido el problema resuelto anteriormente, podemos concluir que el cambio en la entropía, como solo depende de los puntos final e inicial, podemos usar el resultado donde vimos que el cambio en la entropía para un estado inicial con temperatura T1 y volumen BA y un estado final con temperatura T1 y volumen BB, que es exactamente el mismo que este, T1BA, T1BB. Entonces, si los estados iniciales y finales son los mismos, entonces el cambio en la entropía tiene que ser el mismo. Ahora, como se trata de una expansión,
el volumen B es mayor que el volumen A, entonces este cociente es mayor que 1, por lo cual el logaritmo de algo mayor que 1 es positivo, por lo cual el cambio en la entropía es positivo, es decir, la entropía aumenta en este proceso. Además, una nota interesante es que el proceso es irreversible. Intuitivamente podemos decir esto porque, considerando el sistema, si aquí están inicialmente las partículas de gas, cuando se quita la barrera, las partículas de gas se van a repartir en todo este volumen. Entonces, intuitivamente podemos decir que es irreversible porque no esperamos que espontáneamente estas partículas regresen a ocupar solo esta porción de volumen. Matemáticamente o físicamente podemos demostrar que efectivamente es irreversible usando la segunda ley de la termodinámica, que usualmente se expresa así: el cambio en la entropía siempre es mayor o igual que el intercambio de calor entre el sistema y los alrededores entre la temperatura, en este caso del sistema. Pero en este caso dQ es 0 entre el estado inicial, que es el A, y el final, que es el B. Por lo tanto, ds es mayor o igual que 0. Esto implica que el cambio en la entropía es mayor o igual que 0. Pero nosotros vimos que el cambio en la entropía es mayor que 0, lo cual solo ocurre para procesos irreversibles. Una nota final es analizar lo que acabamos de hacer en estos dos ejercicios. Supongamos que aquí tenemos el estado A y aquí tenemos el estado B. En este caso el estado A está caracterizado por un valor del volumen y una temperatura, y el estado B está caracterizado por un valor distinto del volumen y la misma temperatura. En el ejercicio 1, donde las paredes eran diatérmicas y podíamos ir del estado A al estado B mediante un proceso cuasi estático, entonces podríamos representar ese proceso mediante esta línea continua. Entonces, un proceso cuasi estático bien definido y además reversible. En este caso, donde las paredes son aislantes, el proceso es adiabático, y entonces lo que estamos haciendo es considerar que S es una función de estado y que no importa si nos vamos por un camino reversible o por uno irreversible, que voy a representar por esto. Si el estado final y el estado inicial son los mismos, entonces el cambio en la entropía durante este proceso y el cambio en la entropía durante ese proceso son iguales. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse para más videos de este tipo, pulgar arriba si les gustó, y si tienen dudas, por favor déjenlas en los comentarios y las contestaré lo más rápido posible. Saludos.